No codiciarás. Es un mandamiento muy especial cuyo orden en el decálogo, en esta lista de prohibiciones, mandamientos, no es fortuito. Está al cierre por algo, por lo que quiere comunicar, lo cual es muy grande. Y esto puede abordarse desde dos perspectivas, ambas indispensables, complementarias. La primera en un sentido específico, la segunda en otro muy amplio. Nosotros hoy nos enfocaremos en lo primero, en su sentido específico. ¿Qué es la codicia propiamente tal? ¿Qué significa? Si ponemos atención en los mandamientos de la segunda tabla, ¿cierto? Desde el cuarto en adelante, honra a tu padre y a tu madre, desde ahí en adelante, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, etc. Notaremos que el de la codicia los incluye, especifica. O sea, dice, no matarás, no dice, no matarás al buey de tu prójimo, no, simplemente dice, no matarás, no robarás, no dice, no robarás la comida, la ropa, no robarás. En cambio aquí, no codiciarás, etc. Hay una serie de elementos que no han de ser codiciados. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni sus animales, etc. Se relaciona con la prohibición del robo. No codiciarás a su mujer con el adulterio o a su hombre. Y todo lo demás que lleva al menoscabo, a la pérdida de reputación de los demás, tiene relación con el falso testimonio contra el prójimo y también, como consecuencia, con la deshonra del buen nombre de los padres, ¿se fijan? Está relacionado. Los incluye. ¿Pero qué significa? Afortunadamente tenemos a Jesús, que habló extendidamente sobre el tema. Y Jesús, en su explicación de los mandamientos, va al centro del asunto. Sobre otro mandamiento dice, el que se enoje con su hermano ya entró en esa dinámica de la muerte. Juan más adelante diría, el que odia a su hermano ya es asesino, algo así. ¿Ya? Jesús también dice, el que miró con deseo a la mujer o al hombre del prójimo, ya pecó en su corazón, etcétera. Varias cosas más dice Jesús acerca de los mandamientos. Pero en esto está el nido de la codicia. Aquí está, los deseos. Por eso también cuando uno confiesa sus pecados, dice, no sé, muchas veces ora, Señor, tú penetras nuestro corazón, tú conoces nuestros deseos más íntimos. A Él no se los podemos esconder. Ahí está el nido de la codicia, los deseos. ¿Pero qué deseos? Entonces ahora ni siquiera podemos desear. No. El Señor quiere que deseemos y también quiere que disfrutemos de lo que Él nos ha dado. Pienso que eso hay que tenerlo muy claro. Hay algunas posturas teológicas que todavía en el siglo XXI se parecen a los autoflagelantes, como que tener en sí fuera algo negativo y disfrutar. El Señor nos da lo que tenemos. ¿Cómo no habríamos de disfrutarlo? Pero claro, el Señor nos da para que disfrutemos. Y el ser humano tiene una tendencia a estropear las cosas muchas veces en esto, a la que apunta este mandamiento. El Señor quiere que deseemos y disfrutemos lo que Él nos ha dado, su creación, los bienes, las amistades también, nuestras habilidades personales,
etcétera. Él lo quiere. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano no tiene freno, no es capaz de autolimitarse. Cree que puede apropiarse y disfrutar de todo. Y en ese afán busca ese todo, incluso en lo que le pertenece al prójimo, aún atropellándolo, llegándolo a emplear las más diversas artimañas, llegando a mal utilizar su inteligencia y su astucia que el mismo Dios le ha dado para conseguirlo. ¿Se fijan? Esta tendencia a estropearlo todo. El mundo no tiene frenos, el mundo no tiene límites. Y esto lo vemos a todo nivel. La publicidad nos presenta estereotipos, imágenes de un falso desarrollo, de un falso crecimiento, de falsa felicidad y paz. Y todo esto alimenta ambiciones desmedidas y brota la codicia. El que ve al del lado progresar no quiere ser menos, aunque nunca tuvo en mente lo que el otro tiene, pero porque apareció entre el bien del otro, lo anhela y busca tenerlo. Quiere igualar al del lado y quiere superarlo. Pero antes de ver la prosperidad del otro, ni siquiera estaba dentro de su repertorio de necesidades. Algunos empresarios, por otra parte, no pagan salarios justos, se apropian del fruto del trabajo de sus empleados, como si no les alcanzara para vivir bien con las grandes ganancias, con las grandes utilidades que generan. El individualismo y el egoísmo llevan al hombre y a la mujer a perder la visión panorámica de la realidad. Y cuando esto ocurre, lo primero que dejan de ver, que el ser humano deja de ver, es al prójimo. Ya no importan los demás. Todo es mío, todo es para mí, incluso lo tuyo. Eso tiene que ser mío. Hasta las iglesias llegan a operar codiciosamente. Miran hacia el lado, ven a otras iglesias y se sienten vacías de ideas, porque no han entendido el Evangelio, y vacías por falta de miembros. Entonces, para subsanar esto, adoptan ideas y doctrinas que suenen bonitas, que suenen atractivas para la mentalidad de la época. Sin embargo, con ello le quitan el sabor a la palabra de Dios y la acallan. Buscan suplir la falta de miembros, quieren llenar templos con muchas actividades entretenidas, como si la iglesia fuera un circo o un club social. Y olvidan lo principal: trabajar desde una visión de la fe. Que el trabajo de la iglesia no es para tener socios o miembros, sino es para hacer discípulos, gente renovada, gente con un corazón nuevo. Y lo más importante, que el crecimiento es obra del Señor mismo. Entonces, muchas veces en este obrar codicioso, la iglesia también se pierden estrategias que están lejos de lo que Dios aconseja. Pero bien, Dios no quiere nada de eso. Ni los ofertones de la publicidad, ni el abuso en el mundo laboral, ni el individualismo, ni el egoísmo, ni que la iglesia opere codiciosamente. No, Dios no quiere nada de eso. Es más, lo prohíbe y ataca su raíz: los malos deseos, los malos pensamientos. Sin embargo, la historia no acaba aquí. Los malos deseos, los malos pensamientos hoy pueden ser acallados, pero mañana pueden reaparecer con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tienen un nido.
y en ese nido son acunados. Ahí se desarrollan y crecen. Ese nido es el corazón. ¿Sabías tú que puedes codiciar sin siquiera cometer el acto de despojo hacia tu prójimo? O sea, sin siquiera materializar la codicia, ya transgrediste el mandamiento. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el daño que hice ahí? Que incluso alimentas tu propio ser a ti mismo del mal. Y con eso te lastimas a ti mismo fuertemente. Del corazón brota el mal, dice la Escritura. Por tanto, después de la prohibición, no codiciarás, o al otro lado, en la otra cara, está el mandamiento, que es un mandamiento para el corazón. Este es un mandamiento para el corazón. Dios quiere que tu corazón, que mi corazón sean santos. Es decir, que estén en sintonía con Él, que sean guiados por su palabra y periódicamente limpiados por ella. Pues sólo así, esta tendencia al mal, esta tendencia a estropearlo todo, se volverá bien. Y no habrá espacio en el corazón para los malos deseos, sino solo para los buenos. Y este mandamiento, al igual que todos los demás, como todos los mandamientos, con este Dios quiere proteger. ¿Qué quiere proteger? Quiere proteger el buen don, el buen regalo de las posesiones que Él nos ha dado. Y también quiere que hagamos disfrutar a los demás con eso que tenemos. Pero sobre todo quiere proteger nuestro corazón, porque de él brota la vida. Esto es su voluntad. Ahora, ¿cómo se protege el corazón? No por tu propia fuerza, no por tus propias competencias, conocimientos, fuerza, etc. No es por tu propia fuerza. No. Esto es muy distinto a los métodos tradicionales que el ser humano tiene. Piense cada uno de ustedes cómo llega a sus estrategias de resolución de problemas. En general, todos tenemos métodos regalones, ¿cierto? Para todo aquí y acá. Y así hay gente, por ejemplo, que reacciona muy bien ante la presión. Oye, a este no le entran balas, se dice. ¿Cómo puede estar tan tranquilo si está en una calamidad? Método, ¿cierto? En la familia, en el trabajo, etc. ¿Ya? Otros son más pragmáticos, hay métodos. Todos tenemos eso. Pero no ocurre aquí, no ocurre así para nada con todo lo relacionado con nuestra relación con Dios y con nuestro corazón. Justamente no funciona ningún método. Por lo tanto, pensar en algo así es una pérdida de tiempo. Pero peor aún es caminar por donde no es. No, el Señor te muestra el camino, paso a paso. Pero sí hay una línea general, digámoslo así, el nombre de la carretera. Renuncia, despojo. Decía el texto de Filipenses que leíamos en el capítulo 2, verso 5, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que tu corazón sea conforme al corazón de Jesús. Renuncia, despójate de lo superfluo. Sacúdete de los deseos que, bien sabes, son intrascendentes, pasajeros, perecederos, desechables. ¿Para qué?
Mejor es vivir confiados en Dios, pues en Él tenemos todo. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué es todo? ¿Qué es nada lo que me falta? Es lo que necesitamos para vivir la verdadera vida, que no es apariencia, que no es embriaguez de orgullo, que no es alta reputación y abundancia de cosas materiales. No es malo tener esas cosas, pero terminan ensombreciendo nuestro corazón y la luz ya no penetra hacia él y surge el mal. ¿Qué es lo que necesitamos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe y todo lo que el Espíritu hace florecer en nuestro corazón cuando puede su luz penetrar hacia él. Hermanos y hermanas, cuando entendemos este mandamiento así, a la manera de Jesús, oímos lo que realmente quiere decir. No quiere coartarnos ni limitar nuestra capacidad de desear o disfrutar de la vida en lo absoluto. Al contrario, quiere que deseemos mucho más. Con este mandamiento quiere potenciar nuestra capacidad de desear, pero de desear lo que es bueno, lo que da vida y amor. Incluso si se dan cuenta, el Señor nos enseñó a desear esto, a pedirlo. En el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso debe ser nuestro deseo principal y abundante, el eje de nuestros deseos. Él, su señorío sobre mí, su señorío sobre el prójimo y sobre el mundo. En ese orden, eso es lo que debemos desear con todo el corazón. Porque cuando esto ocurre, nuestro corazón es recreado, es reformado y tomamos conciencia del mal, del propio y también del ajeno, del que hacemos y del que nos hacen los demás, de lo que te desvía y te lleva por el mal camino. El Señor quiere que seas consciente de ello para que puedas ver con claridad el Evangelio, para que puedas ver con claridad y oír con claridad la buena noticia que Cristo tiene para ti en cada minuto, en cada segundo, en todo su esplendor. Donde el primer destello es Él mismo cumpliendo este mandamiento por ti. En su renuncia, en su despojo, en su entrega, para que tú no mueras, para que tú no sucumbas ante el mal, sino que tú, siendo su discípulo, triunfes, para que tú puedas descansar de toda ansiedad, de todo afán sin valor que termina encerrando tu vida en deseos superfluos, y para que puedas caminar unido a Él, obrando el bien y resistiéndote al mal. Porque el mal se resiste con el bien. Y Jesús es nuestro bien. ¿Se fijan? Hasta hay una lógica de por qué Jesús debe gobernar nuestro corazón. Entonces, yo creo que si hemos de codiciar algo, debemos codiciar al Señor. Debemos codiciar su bien. Y así como Dios nos dio a su Hijo para que vivamos y gocemos de la vida, podamos anhelar y trabajar para que el prójimo también lo haga. En vez de desear lo que es de él y despojarlo, yo despojarme. Ayudar al prójimo, vivir a su servicio, no es fácil realmente. Al contrario, ofrecer una mano, yo diría que es, si no es el número uno, es uno de los actos más antinaturales que podemos cometer.
De hecho, todo esto de lo social, ustedes saben, ¿cierto? Es algo que vamos aprendiendo y desarrollando en la medida que vamos creciendo. Pero yo creo que ante todo esto antinatural, dentro de los límites y buenas cosas que nosotros podemos desarrollar, debemos aprender a dar preferencia al prójimo, preferencia a los demás. Esta sería la señal del tránsito que este mandamiento tal vez graficaría en la ruta de la vida. Preferencia. No es natural, tiene que haber una señal. Por lo mismo, el darse a los demás es también el acto más revolucionario y radical. Porque está en la raíz de nuestra conversión. Está en el principio de los nuevos ojos que Dios nos da en el vivir en Cristo. Está en la concepción de la nueva mentalidad, de la nueva actitud vital que el Señor crea en ti. ¿Cuál es esa? La del dar por gracia, como por pura gracia hemos recibido, sin medida y sin resquemores. Hermanos y hermanas, esto no es fácil, al contrario, es un desafío, pero siempre podemos acudir al Señor para pedir más fe que moldee nuestro corazón y que nos permita vivir conforme a su voluntad. Que este sea nuestro deseo y sea nuestra única codicia. Amén.